Dios por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede. Recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como leímos, la piedra no pudo detenerle. ¿Cuántos le alaban? La piedra fue quitada del lugar no para que pudiera salir, sino para que los testigos contemplaran la evidencia de la tumba vacía. Los que habían puesto ahí, los guardas, estaban ahí para dar testimonio, para decir el siguiente día que ahí estaba, que no se había podido levantar, que no habían podido llegar los amigos, los discípulos a sacarlo, porque ellos lo habían cuidado. Mas nosotros vemos ahora cómo dice que un ángel del Señor se presentó, hubo un estruendo, un terremoto, abrió la tumba y el Señor se levantó. Dice el capítulo que leíamos de Mateo 28, no está aquí, 28, 6 y 7, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mire usted que ahí dice la palabra, anda al encuentro, ahí le veréis. Es la palabra que le da a aquellas mujeres. Anda al encuentro, ahí le veréis. Y eso es lo importante. Él murió y resucitó para que todos tengamos un encuentro con Él. Amén. Él murió y resucitó para que todos tengamos un encuentro con el Cristo resucitado. Y que así como Él venció, entendamos que nosotros también con Él somos más que vencedores. Dele un aplauso a Él, Señor. Cristo venció lo que usted y yo no podíamos vencer, la muerte. Cristo la venció y nos hizo más que vencedores. Mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos acerca de eso. Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. (8:33). Pablo dice, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó, dice Pablo. Y esto es importante que como iglesia lo tengamos, lo entendamos, lo aprendamos, lo guardemos. Dice Pablo comenzando ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Cuántos de nosotros estamos justificados? Justificados ante Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
tenemos un abogado, tenemos un intercesor permanente, sentado a la diestra de Dios. Un intercesor, un abogado que venció totalmente. ¿Cuántos dicen amén? No venció parcialmente ahí, que tal vez quedó algún poquito que no logró hacer. Cristo con su resurrección venció totalmente al diablo, a la muerte, a Satanás. Cristo con su muerte y resurrección lo venció. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pablo, conociendo ya el poder de la resurrección de Cristo, Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma, y Pablo les está diciendo todas esas cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica, y Dios es el que nos ha justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Siendo justificados pues por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿quién nos acusará? Por eso Pablo le dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. Y si alguien nos acusa, tenemos un abogado, tenemos un intercesor, tenemos alguien que nos representa, y ese alguien es alguien muy especial, es alguien que se presentó, es alguien. Ese capítulo 27 que leía de Mateo es un capítulo tremendo. Capítulo 27 de Mateo nos habla ahí en el, bueno, hay tanta porción que tenemos que habría que escudriñarla una por una. Había que escudriñar parte por parte todo eso maravillosamente lo que Dios hace. En una hora es difícil poderlo compartir todo, pero hemos querido siquiera dejarle algo. Mire, por ejemplo, el 27, capítulo 27, verso 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 53 nos da un esbozo, nos muestra un poco de todo esto. Y ahí estamos viendo los sufrimientos. Ahí estamos viendo todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El justo a entregar su vida por los injustos. El que fue conforme, dice la palabra, sin pecado,
a cargar en el madero, en la cruz, el pecado de todos nosotros. Debemos de recordar, y es un buen día para hacerlo, recordar que el hecho de que nosotros caminemos ahora en victoria. ¿Cómo está, hermano, en victoria? ¿Cómo está? De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, salvo, liberado, listo para irme para el cielo. ¿Cuántos están así? Liberados, salvos, listos para irnos para el cielo. Listos para participar en la cena, en la gran cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos estamos listos para ir allá? Pero debemos de pensar en todo el sacrificio que Jesucristo hizo. En una hora, yo le he repasado un poquito ahí de cada cosa, más que todo para traer a memoria. Porque es bien sencillo ahora decir domingo de resurrección, así Cristo resucitó. Gloria a Dios porque resucitó. Recordemos un poquito, y es lo que he querido, como 11, 12 pasos que le saqué ahí, es lo que he querido, que recordemos un poco. Aquella semana fue tremenda, ahí podríamos haber visto un poco, lo llevaron para crucificarlo, lo crucificaron, lo injuriaron, el momento cuando estaba ya, que había puesto el madero que llevaba en la espalda y luego pusieron la otra y formaron la cruz, y pudiéramos haber hablado un poco, incluso cuando le metieron aquellos clavos en sus manos, cuando lo amarraron, lo sujetaron, lo sentaron ahí y lo tuvieron parado y le pusieron la corona de espinas. Y le daban golpes, le daban puñetazos en la cara, en la corona se metían las espinas, chorreaba la sangre. O sea, para que recordemos que hablar de resurrección ahora, antes hay que pensar y recordar también el sacrificio. Ahora la iglesia, los que hemos aceptado ese sacrificio y ese nombre, que es sobre todo nombre, y que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, hoy decimos día de resurrección, y la resurrección nos ha dado la victoria, pero también recordemos que para llegar a eso, para llegar a esa gran victoria, Jesucristo tuvo que pasar todo eso. Hasta aquel momento cuando le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se puede imaginar? Cargando el pecado de todos nosotros, siendo a morir en aquella cruz. Hasta el momento que ya no pudo más y murió. Pero importante, resucitó al tercer día. La tumba no lo detuvo. La piedra que pusieron y sellaron no lo detuvo. La guardia que estaba ahí para cuidar de que sus amigos no lo fueran a sacar, ni tan siquiera se dio cuenta en el momento que él resucitó, porque Dios había dicho, porque Dios había hablado, los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, porque Dios se los había puesto, habían dado la palabra, y la palabra de Dios tenía que cumplirse. Gloria a Dios por la resurrección. Gloria a Dios por darnos esa oportunidad. Póngase de pie y quiero que le demos gracias al Señor. Como conclusión esta noche, ya de pie, la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores. Esto debe de hacerse un rema en nuestra vida y nunca olvidar estas tres cosas. Hay un tiempo de pasión, hay un tiempo de muerte y hay un tiempo de resurrección. En la resurrección el Señor nos da la victoria, pero para llegar ahí tuvo que pasar mucho sacrificio. La muerte y resurrección de Cristo no solo debe ser un tema de una semana,
debe ser un recordatorio permanente para todo cristiano. ¿Cómo debe ser? Un recordatorio permanente. No solo es recordar hoy y andar hoy. Hoy es día de la resurrección, domingo de resurrección, mañana también. Y cuando celebremos la cena del Señor, como Él mismo lo dice ahí, recordemos su muerte, recordemos la pasión, la muerte y la resurrección, que al final nos da la victoria. Padre, esta noche, dígaselo usted ahí, no solo yo. Dígaselo también usted que está agradecido con Él. Padre, esta noche hemos recordado a través de tu palabra, Señor, el tiempo aquella semana decisiva para la salvación de todo este mundo perdido. Cada uno de nosotros estábamos condenados a causa del pecado, pero tú por amor enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Dígaselo ahí donde está. Esta noche te doy gracias, Padre. Esta noche te doy gracias. Esta noche te doy gracias. Esta noche te doy gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Gracias por haber enviado Gracias por haber enviado a tu Hijo amado. a tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, por haber venido, por haber venido, por haberte entregado, por haberte entregado, por amor a mí. por amor a mí. Yo era Yo era el que estaba condenado. el que estaba condenado. Yo era el que tenía que Yo era ir el que tenía que ir a esa cruz. a esa cruz. Pero tú, Pero tú, por amor, por amor, tomaste la decisión tomaste la decisión de venir de venir y pagar el precio del pagar pecado. el precio del pecado. Mi pecado, Mi pecado. usted lo llevó Usted lo llevó y lo clavó en esa y cruz. lo clavó en la cruz. Y pudo decir, Pudo decir, consumado es. consumado es. Estaba diciendo, Estaba diciendo, he acabado, Padre, he acabado, la Padre, obra que me diste la a obra que hacer me diste a hacer por este pueblo. por este pueblo. Sus pecados Sus pecados son perdonados. son perdonados. Consumado es. Consumado es. Padre, por eso queremos esta tarde. Sí, sí. Dígaselo ahí donde está. Dígale, Padre, Padre, quiero agradecerte. quiero agradecer. Quiero agradecerte Quiero agradecer por ese gesto de amor, por ese gesto de amor, por haber enviado a tu por Hijo. haber enviado a tu Hijo. Ahora Ahora yo recibo yo recibo perdón de mis pecados perdón de mis por pecados medio de la sangre que por Él medio de la derramó sangre que Él en esa derramó cruz. en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis Gracias pecados. por darme la salvación. Gracias por darme salvación. Gracias por darme la vida Gracias eterna. por darme vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor porque Jesús. solo tu muerte Porque solo y tu tu muerte resurrección y tu resurrección me garantizan, me garantizan la victoria, la victoria sobre el pecado, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sobre la muerte, sobre la y muerte. me garantizan me garantiza que yo tengo perdón de mis pecados, perdón de mis pecados, salvación y vida eterna, y vida eterna contigo. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede